Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Huicho, bienvenido, episodio 13. 13, vos no sé si eso es de mala suerte, dicen, ¿verdad? No hay que ser supersticioso, porque eso es ser supersticioso es de mala suerte. Sí, episodio 13, vos qué chilero. Gracias a Dios que llegamos al 13, superamos la docena y eso es, estamos empezando nuestra segunda docena. Cabal, vos lo dijiste, gracias a Dios y la gloria y honra a Dios, vamos, porque nos ha permitido llegar hasta acá. Así es. Y feliz día de la Reforma Protestante, porque por cierto es hoy. Sí. Hoy que estamos grabando, porque esto sale jueves. Eso sale jueves, pero hoy 31 de octubre es el día de la Reforma Protestante. Mira qué interesante día para grabar esto, ¿verdad? Simón, yo creo que es inspiración para el tema que vamos a tocar el día de hoy. Sí, fantástico. Creo que es inspiración de hablar de una sola escritura, que es de la cual hablamos, ¿verdad? Hay una sola fe en Jesucristo, así que fantástico. Exactamente, entonces hoy nos lanzamos con nueva serie, ¿verdad? Vos, inspirada en así que en algo que inspiró la Reforma, pero también en la historia del hijo pródigo, vos, que es una historia bien chilera que todos conocemos, pero descubrimos con vos hoy una perspectiva que no muchos hemos llegado a ver de esa historia. Sí, Carlos, la verdad es que esta perspectiva que originalmente la escribió Timothy Keller en su libro Padre Pródigo, creo que así se llama el libro, de hecho, porque hay un libro y hay videos y de todo, pero la analizamos hoy y esto nos da la pauta a poder empezar el tema que queremos hablar, y es que hoy hablaremos de lo que realmente somos y lo que aparentamos ser. Y por eso la historia que vamos a hablar hoy del hijo pródigo pues nos permite hablar de ambos tipos de personas, ¿verdad? Los que son y los que no son, ¿verdad? Uh-huh. Y hablando de la Reforma, porque creo que esto es interesante, juntamente la Reforma surgía porque había todo un movimiento eclesiástico que quería hacer ver como que las personas podían pagar sus deudas, sus pecados con dinero. Y parte de la reforma era, miren, no, esto no es así, pues, o sea, la escritura nos apunta a otra cosa. Entonces, sí, pero habían otras autoridades que decían, de acuerdo a sus principios e ideas, que debía ser de otra forma. Entonces, era la escritura contra lo que decía alguien más. Y el sola escritura decía, bueno, mire, pero no podemos basarnos entre lo que dice aquel, lo que dice el otro, lo que dictaminó el otro, de lo que el concilio aquel, sino una sola escritura. ¿Y por qué esto es interesante el poder hacer una introducción de este tipo? Porque en ese entonces, antes y ahora, seguimos con regla y más regla, ¿verdad? Sí, yo creo que es un tema que se repite a través de la historia del cristianismo, ese conflicto entre los grupos que quisieran o de que todo fuera reglas o que quisieran que a través de las reglas pudiéramos alcanzar esa salvación, y los grupos que tal vez no solo son las reglas, sino que también creen o creemos que es por gracia, ¿no? Entonces hay siempre un conflicto donde a veces no debería haber conflicto o donde a veces tal vez las reglas mismas crean ese conflicto, y yo lo he visto a través de toda esta historia del cristianismo, ¿no? No, y lo interesante de esto, Carlos, es que el que cumple las reglas o cree estar cumpliendo las reglas se siente superior a aquel que no las cumple o cree no estarlas cumpliendo, ¿verdad? Y tenemos estos dos grupos, ¿verdad? O sea, el que yo no cumplo las reglas y no soy de ese equipo, y el que yo sí la cumplo, entonces yo soy de la élite, ¿verdad? De hecho, en ese momento de la reforma, si no tenías plata, estabas condenado al infierno, pues, porque no podías pagar tus indulgencias. Era que pecabas y entonces por tu pecado tenías que pagar una indulgencia. Y incluso podías pagar indulgencias de gente que se hubiera muerto, porque lo podías sacar de ese estado intermedio que se inventaron, pues, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese estado intermedio? Ya hasta se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? Bueno, no importa, pero es un no cielo, no infierno. O sea, el purgatorio, ¿no? El purgatorio, por cierto, eso no existe, no es bíblico, no está en ninguna
buscarlo en el libro de Génesis, Apocalipsis, el purgatorio no existe. Eso creo que está en la Divina Comedia de Dante Alighieri y de ahí se sacaron eso y de ahí lo volvieron doctrina y bueno, un montón de cosas. Pero a lo que vamos es que la gente pagaba por eso. ¿Y de dónde se sacaron el pago? De una regla. ¿Y de una regla que quién puso? Alguien. Entonces, el tema de las reglas, Carlos, si bien es cierto, vivir por reglas de forma disciplinada es bueno, hay un punto en donde vivir por reglas, si no las analizas a la luz de la palabra de Dios, te pueden condenar. Y te pueden condenar de una manera en la cual no estás viviendo de corazón como para el Señor, sino estás viviendo para las reglas y para satisfacer a aquellos que impusieron las reglas. Sí, y yo creo que es importante diferenciar entre las reglas que nos da la Biblia como nuestro manual de vida y lo que está acá para dejarnos un estándar de cómo debemos vivir en santidad y las reglas que vamos tergiversando y que nos vamos inventando. Y cuando vos contabas ahorita esto del purgatorio y que pagaban sus indulgencias, al final muchas de esas reglas sirven no a la iglesia con I mayúscula y no a tu proceso de santificación, sino que sirven a las organizaciones. Entonces, yo creo que por eso es que con los tiempos dejamos unas, pero nos inventamos otras y ahí se van creando este conflicto de reglas y gracia que es lo que pretendemos hoy entender, ¿verdad? Y lo otro que dijiste es tu corazón. O sea, y eso lo hemos repetido en muchas ocasiones en nuestras conversaciones. Todo emana de tu corazón y de la intención que tengas. Entonces, a veces hay reglas que cumplís con la intención de agradar a Dios y de vivir una vida santa y de ser un ejemplo y un testimonio. Y hay reglas que cumplís simplemente porque, yo me las quiero llevar de bueno. Entonces yo me he visto así, yo escucho así, yo como así, etcétera, ¿no? Y ahí, es justamente lo que estás diciendo en la introducción a la miniserie que estamos hablando ahorita, porque de eso hablaremos en los siguientes temas. Lo que como, lo que he visto, lo que escucho, lo que dejo de hacer, a los lugares que dejo de asistir, a las actividades que dejo de hacer o que voy, ¿son de verdad o es simplemente estoy siguiendo las reglas? Y esperamos que a la luz de la palabra del Señor, el Señor nos enseñe, porque no es que no las sepamos todas, como en todo, ¿verdad? Aquí vamos a ir a aprender y venimos hoy a aprender, ¿no? Pero regresando al tema del hijo pródigo, que fue el que dijimos que con eso íbamos a ejemplificar lo que está sucediendo en ese momento en el cual Jesús narra este cuento, porque no es que sea una historia, pues es una parábola del hijo pródigo. Él realmente ¿a quiénes se está dirigiendo? En Lucas capítulo 15, versículo 1 dice que las personas que lo rodeaban en ese momento eran dos grupos: los recaudadores de impuestos y los fariseos. No sé si alguien más ahí menciona, aparte de los recaudadores de impuestos. Los escribas. Los escribas y fariseos. Uh-huh. Sí, que los escribas y fariseos no es que fueran exactamente lo mismo, sino creían distinta aplicación en el uso de la ley, ¿verdad? Y en el manejo de la ley. Pero estaban también los recaudadores de impuestos. Entonces tenés ahí esos dos grupos de personas. Los recaudadores de impuestos en aquel entonces eran considerados los pecadores. O sea, vos ver a lo largo de la escritura que decir las prostitutas, los recaudadores de impuestos o sea, están en ese grupo. En ese grupo, o sea, a nivel de prostituta. Y por otro lado estaban los escribas, los fariseos, los saduceos. Ese era el equipo contrario, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sabíamos que los recaudadores de impuestos eran los pecadores y todo el mundo los tomaba por pecadores. A los otros, la gente común los tomaba como santos, digamos, porque de hecho los fariseos eran los defensores de la fe en aquel entonces. Ellos, en nombre de la fe, hacían muchas cosas. En nombre de la fe, ellos, ves que no se dieron cuenta que tenían al Hijo de Dios enfrente. Y en nombre de la fe cuestionaron las palabras del Hijo de Dios. Y en nombre de la fe condenaron al Hijo de Dios. Y en nombre de la fe mataron al Hijo de Dios. En nombre de la fe. Ahora, ¿cuál fe? ¿A qué le llaman fe? A la fe en sus reglas. Sí. ¿Ves? O sea, porque no cumple con todas las reglas que nosotros establecimos. No es. Porque nosotros establecimos cómo debería ser.
Interesante, porque, y si en papel a vos te dicen, mira, esta es una persona que cumple todas las reglas, uno dice, ah, no, pues sí, es una buena persona. Incluso al que cumple todas las reglas, decís, mira, qué pilas, ah, sí, yo cumplo todas las reglas. Pero lo que hace falta entender ahí es qué está en su corazón y cuál es la intención de su corazón al cumplir todas las reglas. Totalmente de acuerdo, Carlos. Es ¿qué hay? ¿Por qué las está cumpliendo? ¿Y las cumplirá realmente todas? ¿Y cuál es la motivación para cumplirlas? Ya vimos en nuestro eslogan, ¿verdad? No hay justo ni siquiera uno. O sea, no hay forma alguna de que nadie pudiera cumplir todas las reglas. Es que era imposible. Ni siquiera la ley básica pues, es posible cumplir. No digamos todo ese conjunto de reglas. Era imposible. Pablo se identifica a sí mismo como fariseo. Cuando él narra de sí mismo, ¿verdad? Fariseo de fariseos. O sea, en cuanto a la ley, decía, yo me la sé toda, pues. Porque él era un defensor y él mataba a cristianos en nombre de la fe. Ya ves, o sea, las personas en ese entonces, los fariseos sí se creían los salvadores de la cultura y de la creencia, de las creencias fundamentales de Dios, pues, ¿verdad? O sea, ellos eran de la ley antigua. De la ley antigua. Entonces, era esa audiencia en este momento que Jesús comienza a narrar estas parábolas y llega a la parábola del hijo pródigo, donde justamente pone a los dos equipos, porque habla de un hombre tenía 2 hijos. ¿Ves? Y ahí hace la distinción. Estaba el menor, el cual todos conocemos la historia, y estaba el mayor, del cual hoy vamos a hablar un poquito más. Sí, y eso es importante porque yo te decía que en toda esta época de ser cristiano, todos estos años de ser cristiano, siempre te cuentan o se enfocan en esa primera mitad de la historia, que es la del hijo que se fue, que pidió la herencia. Y por supuesto, eso tiene una aplicación en tu vida, pero cuando ves la segunda parte, que es la historia del hijo mayor o lo que pasa con el hijo mayor, te da otra perspectiva totalmente de lo que Jesús quería decir en esa parábola. Totalmente, Carlos, y es que su audiencia eran los 2 grupos, entonces él se dirigió a través de estas historias o de estas parábolas a los 2 grupos. Entonces, el primer grupo, representado por el hijo menor, es aquel hijo que viene y le pide la herencia a su papá y le dice, padre, dame mi parte. Según lo que entendimos es que no es que lo dividiera en 2, sino la parte que le correspondía por ser hijo menor probablemente era como la tercera parte. Sí, porque al hijo mayor le daban siempre era doble primera parte, una cosa así, ¿verdad? Sí, entonces si lo dividían en 3 era una tercera parte y con esa tercera parte pues él hizo lo que quiso. Y fíjate, y antes de seguir con eso, a mí me pareció interesante cuando leíamos lo que escribió Timothy Keller, que no era solo pedir el dinero, sino que era casi quedar por muerto el papá. Porque la herencia era cosa seria pedirla antes de que se muriera el papá. Y decirle, dame la herencia, era, para mí estás muerto. Yo lo que quiero es mi parte y me olvido de ti. Y qué bueno que acotas eso, Carlos, porque sucede justamente como lo decís. O sea, a él no le importaba su papá. No le importaba que quisiera, ni que pensaba. Es, dame mi herencia y yo me largo. Y para mí estás muerto. En los pueblos, no sé si aquí todavía pasa, pero en los pueblos es los de la tienda, los de la panadería, los de la finca, los de la leche. No sé, antes los del pollo. Los del pollo. Los representantes del pollo. Pero eran identificados por el área donde estaban o por la actividad económica. Uh-huh. Los de la esquina. ¿Ah? Los señores de la esquina, eso todavía lo ves, pues. ¿Ah? Uh-huh. Entonces, al también él vender su parte, él perdía esa identidad. Al vender su pedazo de la tienda, ya no era el de la tienda. ¿Lo ves? Sí. Ya no era el de la esquina. Él perdía o sea, su padre estaba muerto y su identidad se había acabado. Él ya no pertenecía a ese grupo. O sea, él estaba renunciando absolutamente a todo lo que representaba ser parte de esa familia al pedir esa parte de la herencia. Es probable que las personas que estaban oyendo ahí, decir qué cosa más extraña la que está hablando, pues, porque esto
no sabemos si esto podría pasar realmente, que alguien pidiera su herencia. Sin embargo, eso es algo pues, que sí puede pasar. De hecho, en vivo hoy hay personas que piden su herencia, pues, o sea, y he oído casos donde así es. Quieren su pedazo. Ellos no les importa nada más que el dinero. No les importa nada más que el beneficio. Tal cual hoy. O sea, hoy personas, lo que nos interesa de Dios es lo que Dios me pueda dar. Lo que Dios quiera, ¿qué me importa? ¿No? Sí. Eso sucede hoy. Y eso, el hermano menor representa todo eso. Y se va y hace lo que quiere, ¿verdad? Lo malgasta, lo pierde, llega a tocar fondo. Hasta que se lo acaba y quisiera comer lo que comen los cerdos. Quisiera y no puede. Supongo que tenía restricción para hacerlo, porque dice que nadie se las daba, es que él no podía tomar de lo que los cerdos comían. Y dice que vuelve a casa. Un acto realmente bien interesante, porque dice que él hizo un plan. Pensó, volveré a mi casa, volveré a la casa de mi padre, pero es a mi casa, él ya había renunciado a todo eso, volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, no merezco que me llames tu hijo, hazme uno de tus siervos. Te sabes el pedazo de la historia. Y ahí lo que le está diciendo es: yo no vengo a que me dejes entrar a la casa, yo vengo a pagar, porque hazme uno de tus siervos. ¿Qué significa? Yo vengo a pagar mi deuda. Él sabía que había fallado en todo y estaba dispuesto a pagar y a enmendar su deuda. El Padre tiene misericordia. Dice que se le cuelga al cuello. Me encanta esa historia, ese pedazo, porque, o sea, no es un abrazo nada más, pues, o sea, se le cuelga al cuello, o sea, lo abraza, lo besa, no sé, y lo recibe como hijo y no como siervo. No te dice si lo hace pagar la historia, pero lo recibe como hijo. Y no solo lo recibe, sino que lo viste con las mejores ropas, le da anillo, le da calzado, o sea, le da todo lo que en ese entonces representaba ser parte de esa familia nuevamente. Sí, la historia es impactante, ¿verdad? Porque demuestra un padre bueno, amoroso, preocupado por su hijo, por quien él era y no por lo que él tenía, porque él había perdido todo, absolutamente todo. Había perdido su identidad de familia, el dinero que le habían dado y hasta su dignidad, ¿no? Porque había perdido absolutamente todo lo que había ganado. Ahora, la historia no termina ahí. No. Y curioso, porque normalmente ahí es donde ahí comienza el pianito, ¿no? Eso te iba a decir yo. Ahí comienza el pianito manipulador y cuántos hijos han salido y Dios es como el padre y su papá y no sé qué. Y ahí empieza la administración. Pero realmente hay toda una segunda parte que ahora que la leí yo, para mí me abrió los ojos de otra perspectiva de la historia y lo que vos decías. O sea, la historia iba para un público que aparentemente son dos equipos, ¿va? Los buenos y los malos. Y todo eso se empieza a entender a partir de ese momento. Y sí, y seguramente en ese momento, como ya hablamos de la audiencia, los fariseos estaban diciendo: sí, pues la gente mala, ¿verdad? Esa que despilfarra, que anda con prostitución. Seguramente en ese momento es como cuando como que se burlaran, digamos, de aquel, ¿verdad? Y no es que se burlaran realmente, pero digamos, ellos se sentían afirmados en ese momento. Sí, nosotros somos el hermano bueno, el que sí se quedó. El que se quedó, cabrón. Ok, entonces viene Jesús y dice: ok, segunda parte. Por otro lado estaba el otro hermano, el que se quedó. Y dice que había pasado trabajando todo el día. Y cuando regresa, él comienza a escuchar la música y la celebración y pregunta y le dicen: mira, regresó tu hermano. Ves que le dicen ahí: tu hermano ha regresado. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Matar al becerro gordo significa que había invitado gente, vamos. O sea, en ese momento yo imagino, y leyendo un poco ahí, que el hermano se puso de verdad, su inteligencia emocional no le dio, ¿ah? Porque se puso a hacer un berrinche, o sea, a hacer rabietas, porque
porque realmente el papá salió. O sea, imagínate, se sale de la fiesta porque él no quiere entrar. O sea, está haciendo afuera, haciendo el berrinche. Literalmente es un berrinche. Pues yo no sé, los que tenemos hijos sabemos que es un berrinche, pues. Y los que hemos sido hijos y los que tenemos hermanos, porque cuando leía esa parte yo me identifiqué muchas veces. Yo tengo varios hermanos y hermanas, y entonces tenía muchas oportunidades de que ese tipo de cosas pasara, ¿vamos? Y yo en algún momento viví ocasiones donde a mis ojos injustamente favorecían a mis hermanos, ¿vamos? Porque hacía el mejor regalo, el pedazo más grande de pastel, lo que fuera, ¿vamos? Y uno, como hermano, lo que hace es enojarse, ponerse celoso y lo que hizo el hermano mayor del hijo pródigo, vamos a hacer berrinche. Sí, y hasta aquí el berrinche, vos decís, ya nos comienza a revelar un poquito de lo que había en la mente y en el corazón del hermano, porque el papá tiene que salirse de la fiesta. Ahí tenía invitados, sus hijos, su hijo, etcétera, pero él tiene que salirse a la fiesta, atender la rabieta y el berrinche del hermano, y le dice, mira, entra. Y él lo que hace es reclamarle. ¿Ves? O sea, Él dice que ni siquiera una cabra han matado por él o una cosa así, ¿no? y cuando le dice eso está hablando de términos económicos, pues en aquel entonces no hablaban de dinero, hablaban de animales, pues de bueyes, de vacas, de cabras, de coches, o sea, el interés en ese momento del hermano es netamente económico. O sea, él comenzó a hablarle en términos de dinero, pues te estás gastando nuestro dinero o mi dinero, en otras palabras, ¿no? Mi dinero en porque ves que los siervos le dijeron tu hermano y él le dice, tu hijo, es tu problema, ¿va? ¿Qué te demuestra esta parte del hermano? Que a él tampoco no le interesaba lo que el papá quería. Al hermano menor no le importaba porque pidió su herencia y se fue. Y a tampoco, porque si él hubiera conocido al padre, si él hubiera conocido el corazón del padre, hubiera sabido el dolor que había tenido ese padre todos los días, esperando que su hijo regresara. Y hubiese celebrado junto con él de la forma que él celebró a vos. Él no conocía al papá. Sí. ¿Sí? No, es que no conocía al padre, Carlos. O sea, lo ves. O sea, él estaba desconectado, ocupado en un montón de cosas. Sí, ocupado en la finca, ocupado en el ganado, pero él no hablaba con el papá. Sí, de repente me imagino que en su mente estaba la intención de, bueno, si mi hermano se fue, yo me voy a quedar cumpliendo aquí todo lo que tengo que hacer para agradar a mi papá. Pero en ese proceso se olvidó del papá. Se quedó trabajando, se quedó cumpliendo, se quedó haciendo todo lo que el hermano menor no hizo, pero se olvidó de realmente convivir y estar con el papá. Se olvidó de su papel, que era ser hermano mayor, y lo que eso represente. Como se olvidó de que él representaba a la familia también. Y a él no le importaba nada más que su parte de la herencia en ese momento, ¿lo ves? Porque te gastaste el ternero gordo en o sea, en lugar de gastártelo en mí. ¿Ves? Es una actitud egoísta. Y ahí ya ves un poco de egoísmo, celos, envidias, orgullo, no querer entrar. Ahora, pongámoslos en contraste, ¿verdad? Porque el otro llegó con la vergüenza a decirle, no merezco que me traten como tu hijo. Llegó no con el orgullo hasta arriba, sino con el orgullo hasta los pies. Trátame como uno de tus siervos. Hazme uno de tus siervos. Uno de tus siervos es, yo voy a trabajar y nada más. Y con eso es suficiente. Y con eso es suficiente, pues si me pagas, bueno, si no me pagas también, pues o sea, yo vengo a trabajar. O sea, ves dos actitudes, vamos a decir, entonces ahora el pequeño se volvió el bueno, ¿no? Sí, a mí me gusta cómo termina esta parábola porque deja abierto, realmente no dice, y el hermano mayor entró a la fiesta. O dice, No. y luego celebraron juntos y vivieron todos felices para siempre. No dice cómo termina la historia. Yo creo que eso es importante ya cuando los pones en contraste, porque no necesariamente
el hermano mayor estaba haciendo mal con cumplir las reglas. Lo que pasa es que no era solo eso, vamos. O sea, tal vez el hermano mayor lo que perdió de vista fue la gracia que el padre podía tener con ellos y lo importante que era que el hijo regresara, vamos. Y uno de papá, yo estoy seguro que yo solo tengo un hijo, pero si tuviera dos y uno hace mal, pero regresa, yo me voy a alegrar, vamos. Por supuesto, porque es tu hijo. O sea, que ese es el punto, vos, que el papá no podía venir y ponerse en una actitud diferente. O sea, era su hijo que estaba regresando. Es como que si las 99 ovejas se hubieran enojado porque las dejaron. Pasa que las ovejas no se pueden enojar, digo yo. Pero, es eso, ¿no? O sea, ¿qué pastor no dejaría a todas sus ovejas por ir a rescatar a una? ¿Vamos? Es esto mismo, vamos. Y oí las palabras del hermano mayor, ¿verdad? Durante todos estos años he trabajado, te he servido. O sea, comienza la autoglorificación. Yo he hecho. Igual que hoy, Carlos. O sea, hoy tenemos personas diciendo, yo he hecho, yo hago, yo voy a la iglesia, yo diezmo. O yo no hago esto, yo no hago esto, yo no me he echado un trago, yo no voy a fiestas, yo no escucho música que no sea cristiana, vamos, aunque ahora es difícil diferenciarla porque sí. Es que cada letra, ya vamos a hablar de ese tema. Y comenzás a decir todo tu repertorio, tu medallero de cosas de las que haces y no haces, como echándoselas en cara al Padre, y tú me deberías de dar a mí lo que le estás dando a ese. Yo no sé cuántas veces lo hemos dicho, Carlos, pero cuántas veces nosotros no lo hemos hecho con el tema de negocios. O sea, Señor, ¿por qué ese que es un desgraciado le está yendo bien? Y a mí, que soy tu hijo, no me va así de bien, ¿verdad? O sea, como yo haciendo de menos al hermano menor. Muchas veces lo hemos dicho. Sí. O lo hemos pensado, o lo hemos sentido. ¿Verdad? Como creyéndonos nosotros más que otro. Y esa actitud, Carlos, al final de cuentas, no beneficia a nadie. Simplemente revela tu corazón. Un corazón orgulloso. Un corazón que de verdad no te importa el Padre. Te importas vos, egoístamente. Y pensás que entre más hagas, más vas a recibir. Y en la parábola hay un versículo que dice... Dice, el papá le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces, incluso el hijo mayor pudo haber disfrutado de todo eso todo este tiempo. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Y estoy seguro que si el hijo mayor hubiese sido el que se fue, cuando regresara, él hubiese sido el celebrado. Vamos. Entonces, en esa búsqueda de cumplir y cumplir y cumplir, corres el riesgo de uno, no convivir con el Padre, y dos, de no disfrutar todo lo que el Padre tiene para vos. Y diste en el punto, y entonces ahora sí conectamos lo que hablamos al principio de la reforma, las reglas y todo eso. Regla no te permite disfrutar realmente al Padre. No te permite conocer al Padre. Mira, yo hablo con personas, Carlos, repetidamente, si no es que casi que cada mes alguien me sale donde comenzamos a conversar de lo muy ocupado que está en su iglesia y de lo cuántas veces no ha entrado a sus servicios por lo ocupado que está en su iglesia. Una cosa tan sencilla, y no es de una iglesia en particular. Aquí te voy a generalizar porque lo he visto y he oído en cantidad de iglesias. Sí. Y ese tema, digamos, no solo viene de la iglesia como organización, sino que como personas también pensamos que eso es lo que se requiere. ¿Verdad? Pensamos nosotros de que, voy a servir acá. A mí me pasó, yo servía en escuela dominical, en teatro, en célula de jóvenes, en aquí y allá. Y pregúntame cuántos de esos domingos entraba yo a recibir o entraba yo a adorar a Dios no, o sea, era por quedar bien yo conmigo mismo y sentirme como que, mega cristiano porque mega servidor, vamos. Y dicen, este solo en la iglesia pasa, este es un santo, solo ahí pasa metido. Ahora, por supuesto que te agrada que piensen eso de vos,
Vos mismo te la crees en algún momento. Ahora, ¿en qué momento estás adorando a Dios, recibiendo su palabra, siendo transformado, confrontado por estas verdades? No pasa, porque estás ocupado en el campo. No conoces al Padre. Mientras que hay personas que están ahí, sentadas, disfrutando al Padre, aunque traen miles de pecados. Pero están ahí sentadas, escuchando de Él, disfrutando el poder adorarle. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que la gente deje de servir y se dedique solo a esto? No. Lo que pasa es que no hay que confundir servicio activo en una organización religiosa, cristiana o incluso de ayuda, porque hay personas que están ocupadas en otro tipo de organizaciones, con esto es el todo. Eso es un pedacito, eso es una esquina. El todo es el Señor. O sea, estar cerca del Padre, disfrutar al Padre, disfrutar de su presencia, escuchar de Él. Es lo que vos acabas de leer. Hijo, todo es tuyo, aquí he estado. Y no lo has disfrutado. Sí, no, está totalmente claro. Y al final, Huicho, no importa lo que vos hagas, no importa en cuántos ministerios, en cuántos grupos servís, eso no te va a dar la salvación. O sea, Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. O sea, nada de lo que vos hagas y que vos pensás que te va a ayudar a cumplir esos requisitos, vale. Nada, absolutamente nada. Regla. Y mira vos, yo te decía antes de empezar hoy a grabar, ¿verdad? Que yo me siento más identificado con el hermano menor porque yo he quebrantado todas las reglas. Pero sí sé que hay muchas personas, y sin juzgarlas, porque yo soy el menos indicado aquí, de que al creerse los buenos, nos juzgan, nos condenan, nos rechazan, nos hacen a un lado, a los que no practicamos todas esas reglas. Yo fíjate que estoy en un proceso de formación y de discipulado y hablábamos con mi esposa y yo platicábamos con una pareja que está en el mismo proceso que nosotros y nos contaban un poco de su caminar y de dónde venían. Entonces me decían, mire, estuvimos en una iglesia donde si las mujeres se ponían pantalón, eran pecadoras. Si el hombre no sé qué, era pecador. Y era tanto la presión que tenían que el pastor le llegó a decir al mira, vos sos herramienta de Satanás, porque no sé qué. Se terminaron yendo de la iglesia. Por supuesto, es un caso extremo. No estoy diciendo que pase en todas las iglesias o que pase así, pero ilustra muy bien eso de los dos hermanos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de hermano sos vos? ¿El hermano mayor que piensa que todo es regla, o el hermano mayor que por gracia no hizo nada más que ir a pedir y aceptar del Padre la gracia que él tuvo, ¿verdad? Y esa perspectiva, Carlos, como te digo, no vamos a calificar quién es el mejor de los dos. Ambos pecaron aquí. Nuevamente se cumple el no hay justo ni siquiera uno, porque a veces queriendo hacer lo bueno, estamos pecando igual que el otro. Y lo interesante de esto, Carlos, es que el Señor no te está llamando a cumplir un conjunto de reglas. El Señor te está llamando a que le ames de corazón, a que seas parte de una familia. Imagínate, Carlos, ser parte de una familia donde todo es regla. Qué aburrido. O sea, mira vos, yo en mi casa, la verdad es que si alguien me conoce es mi hijo y mi esposa, y me conocen tal cual soy. Me conocen los ruidos y los olores. Ahora, eso no significa que de una vez ahí soy totalmente alguien distinto, ¿no? Creo ser la misma persona. Ahora, ellos me conocen realmente como soy. Yo ahí con ellos no puedo fingir absolutamente nada. A lo que voy con esto es, imagínate una familia en donde todo tenga que ser fingir para parecer, para que crean, para que piensen, para que digan. No, yo disfruto estar en mi casa porque es mi lugar seguro. Porque estoy
con gente que me ama tal cual soy, sabiendo cómo soy. Ellos me han visto despertarme con un aliento a dragón, ¿verdad? Y aún así me aman. Entender que vivir con el Padre es que el Padre te conozca tal cual sos, no cual fingís ser. Y eso es lo que nos pasa hoy y nos preocupa, Carlos, y de lo que estamos hablando en esto. ¿Quién realmente sos y quién aparentás ser? Que fue como empezamos esta discusión. Porque si haces todo lo que haces, las reglas, las cosas que haces y dejas de hacer por quedar bien con alguien o con un grupo de personas, o incluso por creer que de esa manera Dios te va a dar una bendición especial, vos vas a ser bendecido, prosperado. A mí hay algo, ahorita que contaste eso, algo que me causa gracia, cuando alguien hace algo bueno, muchas veces te contestan, ay, vos vas a tener tu mansión allá en el cielo. Todos vamos a vivir igual allá en el cielo, a vos, y todos valemos lo mismo para el Padre acá en la tierra, cumplas o no cumplas todas estas reglas. Ahora, eso es difícil de creer para alguien, vos, porque alguien cree que hay una sección VIP en el cielo, ¿verdad? Así como hay una sección extra light en el infierno, vamos, para los que medio pecaron, ¿va? O sea, no, Sí. no, están los gruesísimos, ¿verdad? Y están los que, la misma, el tema del purgatorio, vos, Dante Alighieri, la Divina Comedia, y lo mismo se repite año tras año, época tras época, la gente queriendo justificar sus pecados de una otra forma. Todos somos pecadores, Carlos. Todos. Y solo hay un camino, una verdad, una vida, Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Y no llegamos por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Que si vas a cumplir reglas porque lo querés hacer de corazón, por amor a Él, porque realmente te nace, sentís que lo estás adorando, pero de corazón, ok, Carlos, o sea, qué bueno, o sea, felicidades. Pero si vas a cumplir reglas tratando de aparentarle al Padre, que cuando Él conoce tu corazón y tu aliento a dragón, ¿verdad? Al Padre no le puedes aparentar. Le puedes aparentar al mundo que te rodea, a la sociedad, a la iglesia a la que asistís, a la gente con la que trabajas. Le puedes aparentar lo que querrás, pues, y tal vez te lo creen. Te digo tal vez porque generalmente no nos creen todo. Pero a Dios, ¿qué le vas a aparentar? Él sabe tu corazón. Él conoce si hay envidia, si hay egoísmo, si hay orgullo. Él conoce las motivaciones reales por las cuales estás haciendo las cosas. Yo lo he contado, y no recuerdo si aquí en el podcast lo he contado, pero si no será la primera vez, que algunas veces tuve el privilegio de predicar en un púlpito. Y vos decís, ala, qué chilero a vos. Y debo reconocer aquí que muchas veces lo hice con orgullo y con vanidad. Y queriendo el aplauso para mí en lugar de la gloria para Dios. Carlos, eso me da vergüenza. Te lo digo vos que sos mi cuate y nada más. ¿Va? y aquí entre nos y los 50 que nos escuchan. Eso me da vergüenza y me da mucha vergüenza. No es que te lo diga con orgullo. Entonces estás haciendo cosas buenas con malas intenciones. Vos decís, el predicador. Puchica, vos, viene ungido, Lo va a tocar el saco para que se me pegue algo. Pero ahí lo que estás viendo es una planta de orgulloso. Pues podría engañar a la congregación, pero a Dios no. Y vos decís, entonces todo lo que dijiste en aquel momento estuvo malo. No necesariamente, porque había alguien ahí sentado como el hijo menor, que ese sí llegó arrepentido, con el corazón quebrantado, y probablemente las cosas, a pesar de mis malas intenciones, ese sí, como hijo menor, se quebrantó delante de Dios y pidió perdón. A pesar de este hijo mayor, desgraciado, que hizo las cosas mal. ¿Lo ves? Sí. Y vos lo dijiste, a pesar de, porque al final la obra no se hace por vos, o sea, la obra se hace por la gracia de Dios y por la misericordia de Él. Yo me atrevería a pensar que en nuestro colectivo de iglesias, a veces entramos al templo, entramos al lugar físico y pensamos que todos los que están ahí
están cumpliendo con las reglas y todos son unos santos, especialmente los que están sobre el púlpito, pero realmente es todo lo contrario. Alguna vez lo dijimos, la iglesia debería de ser no un lugar donde solo se llegan a admirar santos, sino que es un hospital de pecadores realmente. Entonces, eh, esa es la realidad. Es una sala de emergencias. Sí, y por más que querrás fingir y utilizar las reglas como una justificación para tu salvación y para tu estatus espiritual, todos estamos en esta posición donde no importa cuántas reglas cumplas, es por la gracia de Dios que vas a recibir esta salvación, ¿verdad? Y ahí hay que ver qué tipo de hermano querés ser. El hermano menor que recibió eso. La historia no te termina de decir, sí, y luego celebraron juntos y el hermano menor reflexionó de que fue por la gracia. No lo dice, ¿verdad? Lo deja a tu interpretación y a que vos lo leas, pero yo creo que eso es lo que eventualmente el hermano menor entendió, ¿verdad? O sea, no importa lo que dice. Mi padre me volvió a recibir por gracia. Entonces, ¿qué tipo de hermano sos? ¿El hermano menor que terminó con esa reflexión o el hermano mayor que terminó disgustado porque a pesar de todas las reglas no recibió lo mismo que el otro? Si vos elegís el quién querés ser, ¿verdad? Vos ahora, el Padre igual te amó siendo cualquiera de los dos. Tanto aquel que no estuvo en casa y que se olvidó de él, como aquel que estuvo en casa, pero también se olvidó de él. O sea, es que los dos, al final de cuentas, son lo mismo. Y eran hermanos. Y el banquete está ahí para los dos, para todos. En este video del que partimos de Timothy Keller, él decía eso. Si vos realmente ves frente a ti el tamaño de banquete que tenés y ves que podés invitar a más gente y que hay una oportunidad de que todos compartan, de repente no te gustaría de que vos pagaste un poco más por el banquete que otros, según tu perspectiva. Pero invitarías a la gente, o sea, sabiendo que hay suficientes sillas para los demás, invitarías a la gente. ¿Va? Vos no tendrías ese egoísmo de decir, no, como aquel no pagó lo mismo, no, como aquel no cumplió las reglas, mejor que no se siente conmigo. Al final hay mesas y sillas para todos. Y hasta con un poco de vergüenza, supongo que el hermano mayor estaba, a la que clavo, porque saben ni qué cosas hubiera hablado él de su hermano a vos y ahora estaba lleno de gente ahí. Y tal como nosotros hoy, pues, ¿verdad? O sea, imagínate que de repente nosotros dijimos, si aquel sí cayó en adulterio, vos, sí, hombre, mira, y dejó bien clavada a la mujer, a la voz, y todo lo que dijiste, ¿va? Y después lo mirás ahí en la iglesia, ¿va? Vos, y decís, ni te le acercás, ¿va? Mira vos, ¿y cuánta gente ha dejado la iglesia y porque está rodeado de hermanos mayores? De este tipo. De este tipo de hermanos mayores que cuando los vieron de vuelta, los vieron acercarse, lo que hicieron fue, no, hombre, ¿cómo va a regresar aquel con todo lo que hizo? Exacto. Y los juzgamos, vos, cuando nosotros estamos siendo exactamente iguales. Carlos, y todo esto es introducción a lo que queremos hablar, ¿verdad? Vos? Porque yo te decía antes de empezar hoy la grabación, yo sí quiero que hablemos del tema de la música, del tema del baile, del tema del vino, porque son dudas razonables que tiene la gente, pues, pero si vamos a hablar de esto a nivel regla, lo que vamos a crear es otra secta de fariseos. Y para mí, te lo decía, esto es una especie de fariseísmo si no lo haces de corazón. O sea, hagas lo que hagas, hacerlo de corazón, dice la palabra de Dios en Colosenses 3:23. Que sea lo que sea que hagamos, sea para Él, para su gloria. Ya sea que comamos o bebamos o dejemos de hacerlo, pero que sea para su gloria. No porque esto es una regla y me van a sacar del ministerio y me van a cuestionar y ya no me van a dejar predicar y ya no me van a dejar tocar en la alabanza y ya no voy a poder servir. Eso simplemente es fariseísmo, hermano mayor, desenfocado. No estás. Y eventualmente vas a terminar inventándote tus propias reglas e interpretaciones. A mí me emociona lo que vamos a ver en esta serie porque creo que son respuestas que tenemos que buscar y para mí es una gran motivación para ir a la Biblia y ver qué nos dice, ¿verdad? Vos, en qué momento sí hay una regla, en
qué momento no, en qué momento nos hemos inventado la regla con tal de aparentar algo, en qué momento no. Entonces, va a ser una buena serie en ese sentido, vamos. Yo solo quisiera ya para ir aterrizando algunas ideas, terminar con una cita de Hebreos 10:22, que es muy sencillo lo que nos dice aquí, pero muy claro, donde dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Número 1, acerquémonos. O sea, se hace el bueno, se hace el malo, acerquémonos. ¿Lo ves? O sea, aquí el hermano menor, ¿qué hizo? Acercarse, decir, volveré al Padre. ¿Qué era lo que no estaba haciendo el hermano mayor? Acercándose. Ahora se quedó afuera, haciendo berrincha, haciendo rabietas. Pero aquí lo que te dice es acerquémonos. Te creas quien te creas. Si sos el bueno, si sos el malo, acerquémonos. Con corazón sincero. Tal como sos. Así, tal como sos. La discusión, Dios te ama tal como sos. No, Dios te ama a pesar de lo que sos. Sí. ¿Ah? A los dos los amaba a pesar de que Él los conocía perfectamente. Sí, ahí hay un tema, pero no lo vamos a dejar para más adelante. Dios ama a todos, también a los pecadores que no se han confesado. Pero bueno, eso es ahí, te la dejo para que me vayas Para la siguiente. preparando. Para la siguiente, ok. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué es eso, Carlos? O sea, no es por mis obras, no es porque yo soy bueno, no es porque yo soy malo, es por la obra de Jesucristo. ¿La fe en qué? En Jesucristo. No quiero ser un defensor de la fe que ni siquiera entiendo, porque si no me vuelvo un fariseo. La fe en Jesucristo es por su obra, es por lo que Él hace, es por lo que Él dice, es por lo que Él hizo. Me recuerdo esas palabras que dijo Jesús, ¿verdad? En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos... Y yo les diré, no los conozco. Y siempre me llamó la atención eso, ¿verdad? Y es que eso es, yo me estoy echando la gloria de que yo eché fuera demonios, pero en tu nombre, ¿va? O sea, yo no te conozco. O sea, vos no me conoces a mí, yo no te conozco a vos, pues, porque estas cosas son de corazón, son por fe y no por obras, no por lo que hiciste. Sí, de hecho, el hijo menor en esta parábola que leímos hoy no tenía nada de que dar a cambio de que lo recibiera. No había moneda de cambio. Ahora, el otro se creía merecedor, ¿va vos? Tal como ese que decía, yo hice, ¿va? Yo en tu nombre. Lo mismo que el hermano mayor, ¿va? Yo pasaba en el campo trabajando, sirviéndote todos estos años. Lo mismo. ¿Va? Yo debería tener, me creo merecedor. Y de hecho el padre le dijo, mira, pero aquí he estado todo el tiempo todo esto para vos. Uh-huh. O sea, no le dijo, ay, porque cumpliste las reglas, no es para vos. O sea, al contrario, vos. O sea, y yo creo que esa es una distinción importante que hacer. O sea, el tema no es las reglas son malas. No. El tema es cuando tu corazón y tus ojos están puestos solo en las reglas por lo que hacen para vos y por lo que te dan a vos de credenciales, ahí es donde empieza el problema. Vamos. Cabal, vos lo dijiste, cuando tu corazón está puesto en las reglas y no en la fe, que es lo que te está diciendo aquí, en plena certidumbre de fe. Es que es en Él y solo en Él. Teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, o sea, vos lo vas a hacer con una conciencia limpia, haciéndolo por las razones correctas, no porque te vean, no porque te alaben, no porque la organización te considere, te incluya, te quiera nombrar. No, olvídate, en plena conciencia purificada y nuestro corazón y nuestro cuerpo lavado con agua pura, que esto el bautismo, ¿verdad? Que cuando hacemos el bautismo, que estamos es declarándole públicamente a todo el mundo, sí, yo le pertenezco a Jesucristo, yo he muerto a mí y mi vida le pertenece a Él. Y no tengo vergüenza en decírselo a la gente. Sencillo, pero complejo al mismo tiempo. ¿Vamos? Sí, no, yo creo que son verdades que a veces damos por sentadas o son cosas que pensamos que solo es de decir esto es bueno y esto es malo, pero realmente no, hay una implicación profunda en nuestra vida. Yo te decía, para mí esto al final es el evangelio. O sea, el evangelio muchas veces cuando nos dicen, mira, ¿y qué es el evangelio? Ah, es que si me muero me voy al cielo. Pero no. O sea, el evangelio también es la vida de Jesús y lo que él habló en estos libros y en estas parábolas. Y eso aplica para mientras estamos aquí en la tierra. ¿Vamos? Entonces es importante ir conociendo poco a poco más de esas verdades.
Así es, Carlos. Sí que vamos a las conclusiones. ¿Te parece? Sí, yo insisto, para los que nos escuchan, la primera conclusión no es, las reglas son malas. No. La primera conclusión es, ¿cuál es la intención de tu corazón? Cumplir las reglas porque pensás que eso te va a dar un estatus más alto o te va a dar más salvación o te va a dar una mansión más grande en el cielo. O cumplir las reglas porque tu intención es agradar al Padre. Y tu intención es realmente ser un ejemplo y seguir el estándar del varón perfecto. Esa debería ser como que la gran diferencia. Me gusta la conclusión, Carlos. Yo creo que eso es clave en la vida de todo ser humano. Yo agregaría otra conclusión, es que, y muy parecida a la tuya, solo que es, evaluemos nuestras motivaciones. No importa lo que estés haciendo, qué tan bueno sea lo que estés haciendo, evalúa qué es lo que realmente te está motivando. Porque te puedes llegar a dar cuenta un día de que tus motivaciones eran tu orgullo, tu vanidad, tu ego, y llegar a sentirte avergonzado un día por haber hecho muchas cosas que creías buenas, pero con malas intenciones, y al final de cuentas simplemente te serviste a vos mismo. Yo os invito a personas que están involucradas y si las intenciones de su corazón no son de verdad en el fondo de su alma glorificar a Dios, mano, seguí adelante. O sea, seguí adelante porque esa puede ser la única intención verdadera, real, que realmente te sirva, porque te acerca al Padre, porque te mantiene conectado, porque te lleva a orar, porque te lleva a estar en su presencia, porque, ok, seguirlo haciendo, pero si tus motivaciones son de tipo personal, yo te digo, ten cuidado con eso. Sí, y yo tal vez la última, más que una conclusión, es una reflexión de lo que viene en esta serie, es buscar en tu corazón qué hermano sos, el hermano mayor o el hermano menor. Yo estoy seguro, y pensando en mi caso en específico, hay días que soy el hermano mayor y hay días que soy el hermano menor, dependiendo de qué tema me pongas en la mesa, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar en estos próximos episodios del podcast de buscar esos temas que confrontan esa realidad del hermano mayor y el hermano menor en nuestras vidas y tratar de entender a la luz de la Biblia qué es lo que Jesús quiere para nosotros. Y totalmente de acuerdo, Carlos. En esos próximos capítulos trataremos de responder esas preguntas. La música, por ejemplo, ¿verdad? Que ha sido el tema. Escuchar o no escuchar música cristiana. ¿Qué es música cristiana? ¿Cuál es si es cristiana y cuál no es cristiana? O sea, porque la persona dice que es cristiana, la que lo está cantando, porque menciona a Dios en sus letras. ¿Qué es cristiano? Sí. La música es un tema, el tema, como decías vos, del vino o del consumo de alcohol. El tema de los tatuajes es otro, ¿a vos? El tema de los tatuajes, pues deberíamos de invitar. Ya sabes a quién que invitemos. Aquel sí nos escucha, ya estás invitado. estás invitado. Entonces, y eso tal vez es como que las cosas más obvias y digamos que uno puede ver. Pero también hay otros temas que pasan por esto, a vos, en relación al dinero, en relación incluso al diezmo, a vos. O sea, hay cosas, el diezmo creo que es un ejemplo claro de cosas que hacemos a veces solo por cumplir la regla o ahí sí que por pagar nuestras indulgencias y no de corazón para adorar a Dios, a vos. Sí, hay tantos temas que de estos, Carlos. Son muchas. Que no sé en esta miniserie, porque dijimos que en noviembre vamos a hablar de esto y en diciembre hablaremos de otros temas interesantes también de la época. pero sí, o sea, hay un montón de temas, ¿verdad? O sea, me ha tocado acompañar en algunos eventos en donde me dice, mire, aquí no vamos a bailar hoy, solo el vals vamos a bailar. Y no sé por qué me hacen esa aclaración, pues, o sea, ¿cuál es la diferencia? Sí. Nuevamente, reglas. Y todos esos temas los vamos a hablar. Buenísimo, Wicho. Gracias por este episodio 13. Nuevamente, feliz día de la Reforma Protestante. Igualmente. Así que nos vemos siempre todos los jueves. En Instagram estamos como Bad Boys 310 Podcast y en Spotify y en YouTube como Bad Boys el Podcast. Nos vemos la próxima semana, Wicho. Nos vemos. Hasta luego.